El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre, muy buenos días. Queremos agradecerte con todo nuestro corazón, principalmente por quien tú eres. Eres el creador de todo lo que existe. Eres santo, eres digno de ser alabado. No hay nadie como tú. Arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni hay obras que puedan compararse con las tuyas. Fuimos creados para adorarte. Y hoy queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Nuestra mente finita no nos permite comprender la grandeza de tu amor por nosotros. Tu palabra dice que nos has amado con amor eterno. Algo eterno es algo que no tiene ni principio ni fin, que nunca se acaba. Tú no nos amas desde el día que nos permitiste conocerte. Siempre nos amaste. Aun cuando estábamos lejos de ti, aun cuando hacíamos cosas desagradables ante tu presencia, nos amaste. Y fue ese amor el que te llevó a la cruz del Calvario, a derramar hasta la última gota de tu sangre, por salvarnos. Ninguno de los que estamos aquí reunidos merecía eso, pero tú lo hiciste por amor. Y el haber comprendido ese amor tan grande es lo que nos apasiona, es lo que nos hace estar aquí sin cansarnos, disfrutando de tu presencia tuya y anhelando cada día ser más como tú. Tú dijiste: el que quiera ser mi discípulo, esto es voluntario. Esto no es por obligación, esto tiene que nacer. Tome su cruz y sígame. Y hoy nosotros te decimos: ¿sabes una cosa, Señor? Aquí estamos porque queremos ser discípulos tuyos. Y si es necesario tomar nuestras cruces, lo vamos a hacer, pero queremos ser tus discípulos.
No queremos ser personas que se acercan a ti simplemente para que tú les des algo, porque ya tú nos diste todo. Nos diste tu propia vida, y eso para nosotros es suficiente. Muchas gracias por la nueva oportunidad de vida que nos das y por el honor tan grande que ser humano alguno pueda tener, y es escuchar de parte tuya tu palabra, recibir tu revelación. Si estamos aquí es gracias a ti, es por tu misericordia extendida sobre nosotros. Sabes, te amamos y no nos cansaremos de decírtelo, de expresártelo. Y aquí vamos a estar, si tú nos das la vida y nos das la fuerza, siempre, porque disfrutamos el estar en tu presencia. Padre, eres bienvenido a este lugar, y por supuesto eres bienvenido a cada corazón que se dispone para recibir tu palabra en este día, para recibir tu amor, tu consuelo. Gracias, te amamos. Este ministerio, Verdades Eternas, es tu ministerio. Tú lo creaste y tú eres el que has estado en todo lo que aquí ocurre. A ti las gracias. Gracias. Tú prometiste que en cualquier lugar donde tu nombre fuera recordado, tú vendrías y nos bendecirías, y confiamos en que así será. Tú nos bendices a todos nosotros. Gracias por tu bendición. Pero la más grande bendición es por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Qué maravilloso estar en la dulce presencia de nuestro buen Padre. A veces debo reconocer que como seres humanos uno quisiera, por supuesto, tener el afecto de las personas que ama, que están a su alrededor y demás. Pero algo que la vida me ha permitido comprobar, y es que Dios es fiel y Él nunca le da la espalda a sus hijos. Aquellos que dicen ser tus amigos cuando tú estás bien, entonces están contigo. El día que ya no estás tan bien, ese día se olvidan de ti. Pero nuestro Dios es tan hermoso, es tan maravilloso, que a pesar de todo sigue estando. Entonces, si Él a pesar de todo sigue estando, vamos a amarle a Él con todas las fuerzas de nuestro corazón. Familia de Verdades Eternas, el Señor los bendiga en gran manera en esta nueva jornada. Hoy estamos inmensamente felices y muy agradecidos con el Señor, porque ese hijo que habíamos estado esperando hace muchos años, el Señor nos los ha dado. Ay, va a tener un hijo nuevo, pastor. Sí, y quiero compartirlo con ustedes, esta gran alegría. Hace muchos años el Señor ministró mi corazón con respecto a nuestros hijos pequeños, a esta generación que se ha levantado sin tener un conocimiento de Dios. Y la verdad es que siempre ha existido esa carga en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que tienen que trabajar, y eso es entendible, y los chicos quedan solos en casa, muchas veces al cuidado de una persona que no es de la familia o de la abuela, o yo no sé, pero estamos tan ocupados en tantas cosas que perdemos un tiempo muy especial, que es el tiempo de cuando nuestros chicos están pequeños. Ahí es donde, dicen los expertos, se forma el carácter de una persona en estos primeros años de vida. Pero si en estos primeros años de vida no hay quien les esté instruyendo, no hay quien les esté enseñando, hoy esa función la termina cumpliendo es un celular, y los niños metidos en los videojuegos y demás. Entonces, ¿cómo hacer para
para ayudar a estas nuevas generaciones para que conozcan a Dios, para que se apasionen por Dios. Pues bien, el Señor ha permitido que hoy podamos compartir con ustedes esta buena noticia. Por eso quiero hacerles una invitación. Quiero darle gracias primeramente a Dios, por supuesto a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia que siempre ha estado allí conmigo, apoyándome en todos estos sueños. Y bueno, este es el resultado también del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación. Y por supuesto queremos agradecer de manera muy especial a aquellos que han confiado en verdades eternas y han decidido de manera voluntaria poner su grano de arena para que este sueño se haga una realidad y hoy Verdades Eternas pueda llegar también a los chicos con el mensaje de salvación. Miremos esta invitación, por favor. Hola amigos, los espero este sábado 7 de enero a las 8 de la mañana en el lanzamiento del primer capítulo de Verdades Eternas Kids. Nos encuentras en YouTube, Facebook e Instagram como Verdades Eternas con Humberto Cancio. Invita a todos tus amiguitos, estoy seguro de que Dios va a hablar a tu vida. ¡Nos vemos! Bueno, ahí estamos entonces listos y preparados para comenzar a llevar el mensaje del Señor ahora para todos nuestros niños. En versión dibujos animados, Verdades Eternas Kids nace y el día sábado, es decir, mañana, en punto de las 8 de la mañana, vamos con nuestro primer capítulo, titulado Jonás y la gran ballena. Así que por favor, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Va a ser una oportunidad preciosa de llevar el mensaje de salvación a través de esta nueva herramienta que el Señor coloca en nuestras manos. Amén. Ahora sí, el Señor bendiga a todos los que están allí detrás de bambalinas y por supuesto bendiga esta palabra para que esta palabra se haga rema en nuestros corazones. Dios amado, tenemos sed de ti, hambre de tu palabra. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha y declaramos: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado El regalo de la salvación. Así se llama. El libro de Nehemías, en el capítulo 11, en el verso 26, enseña Nehemías 11:26. Estamos hablando de las ciudades a donde se fueron a vivir algunos de los del pueblo de Israel. Y hay 3 ciudades más. Vamos con la primera. Dice Yeshua, Moladá y Bet Pelet. Otra de las ciudades que escogieron los que no quisieron vivir en Jerusalén fue esta de nombre Yeshua, o Jesús en hebreo, cuyo significado es Salvador. Estas personas se fueron a vivir a un lugar llamado Jesús o Salvador, pero apartados de la santa ciudad de Jerusalén. El lugar donde vivían Salvador o Jesús les recordaba permanentemente el que debería ser el propósito de su existencia: la salvación. Pero era evidente que la salvación no estaba entre sus planes. Y algo muy similar ocurre en la actualidad. La gente busca de Dios su bendición, pero no su salvación. Algo nos está pasando. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿qué es lo que a usted le roba el sueño? Generalmente dicen: lo que me roba el sueño es no tener cómo pagar las deudas.
me roba el sueño, los problemas que estoy viviendo en mi casa, y eso no es que esté mal, pero ¿cuánto hace que la salvación no nos roba el sueño a nosotros? Muchos incluso dentro del cuerpo de Cristo ya no tienen la salvación como una prioridad en sus vidas. En muchos púlpitos se ha dejado de hablar de estas cosas, seguramente porque no es rentable para la economía de la congregación. No sea que alguien se moleste con el mensaje y no vuelva más. La predicación dejó de cumplir su propósito de exhortación para terminar convirtiéndose en vana motivación. Es como si la Biblia se hubiera convertido para muchos en un horóscopo, para consultar lo bien que me va a ir en la vida y escoger cosas bonitas de la Biblia para predicar. Pura motivación. Señor te va a poner, el Señor te va a dar, y la gente le gusta eso. Pero ya la salvación no es prioridad. De nada sirve una iglesia motivada que no ha sido salvada. ¿De qué sirve que la iglesia tenga la mejor banda de rock, o la mejor banda de alabanza, las mejores danzas, los mejores shows, los mejores espectáculos, si no ha sido salvada esa iglesia? ¿De qué vale que las iglesias estén llenas y el cielo vacío? Bueno hubiese sido vivir en los tiempos de los profetas de la antigüedad. Mire cómo predicaban ellos. Isaías, capítulo 55, verso 7. Si hubiésemos estado en el tiempo de Isaías, mire cómo predicaba Isaías. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, porque el hombre inicuo siempre está pensando lo incorrecto. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así predicaba Isaías. Miremos otros profetas. Jeremías. Jeremías capítulo 3, verso 11 y 13. Miren cómo predicaban en la antigüedad. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Verso 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Verso 3. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Esto era lo que se predicaba. Cuando alguien pecaba, como sucedió con David, Dios les enviaba mensaje por sus profetas. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7 al 12, dice la palabra. Segunda de Samuel 12, 7 al 12, nueva versión internacional. Dice, este era el mensaje que traía el profeta de Dios de la antigüedad. Entonces Natán le dijo, él estaba contando una historia, Natán, a David. Mira, un hombre tenía varias ovejas, y el otro tenía una ovejita, y el que tenía
muchas ovejas se antojó del que tenía una ovejita y se la quitó y se comió su ovejita y dejó al otro sin la ovejita. Y dice David, bueno, el que tal hizo merece la muerte. Y le dice el profeta, tú eres ese hombre. Había pecado con Betsabé. Y esto es lo que ha declarado el Señor. No, yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del Señor. Y esto es lo que el Señor dice. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Verso 8. Te di el palacio, las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. Verso 9. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Verso 10. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Verso 11. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Verso 12. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Esto era lo que los profetas hacían en la antigüedad. Alguien escucha eso y se va de la iglesia. Ay, ese pastor habla, ese lo confronta a uno. No, a mí me gusta es que me hablen de que yo me voy a ganar la lotería. Eso no es el Evangelio. Esto ha cambiado hoy día. Los profetas modernos, profetas a sueldo, yo te pago para que vengas a predicar aquí a mi iglesia y vas a decir lo que yo te diga que digas. Yo quiero que la gente se comprometa, que traiga más gente a la iglesia, y esto es lo que tú vas a predicar, y te voy a pagar por eso. Cuidado, no vas a predicar lo que yo te diga, o lo que necesito, porque no te vuelvo a invitar. Entonces los profetas modernos hubieran dicho a David, tranquilo mi hermano, Dios te ama y Él reconoce tus debilidades. Dios sabe que nadie es perfecto. Así que no te preocupes, siga adelante con tu vida, no ha pasado nada. Eso sí, que nadie se entere. Curiosamente, la mayoría de los profetas hoy día solo hablan de prosperidad. Dios me muestra, hermano. Dios me muestra. Con una gritería que yo no sé para qué sea necesario eso. Dios me muestra que tiene una gran bendición para ti, hermano. Como que la unción es el que más grite. Ese año el Señor me ha revelado por su Espíritu que es el año de cosechar, es el año de los frutos, hermano. Te vas a multiplicar como nunca antes. Nunca te faltará la bendición en tu casa, aleluya. Etcétera, etcétera. Wow, qué unción. ¿Cómo grita esa persona? Pareciera que entre más decibeles se usen, más unción hay. En cambio, a los profetas de la antigüedad, como Natán, que eran profetas de Dios, no profetas a sueldo, no les temblaba la mano para confrontar el pecado. Así fuera el mismísimo rey David, ojo, era el rey, imagínese confrontar el rey. No, yo el rey no lo puedo tocar, es el rey, es la máxima autoridad. Si yo lo confronto, ese rey, ¿quién sabe qué me va a hacer? No, así te dice Dios, rey.
Y si seguimos estudiando la palabra nos vamos a encontrar con que Juan el Bautista empezó a preparar el camino. Cuando él empezó a preparar el camino para la venida del Mesías, la predicación de Juan el Bautista era Mateo 3, 1, 2. Miremos. Mateo 3, 1, 2. Esta era la predicación. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, verso 2, y diciendo, esta era la predicación de Juan, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Hoy no, seminario de prosperidad 1, seminario de prosperidad 2. Cuando Jesús el Mesías esperado vino, el centro de su mensaje fue también el arrepentimiento. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Este era Jesús, el Hijo de Dios. Mire cómo predicaba él. Yo no sé por qué hoy se predica otra cosa. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Esto decía Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se da cuenta, hablaban el mismo lenguaje. Ese era el centro del mensaje. Arrepiéntanse, ¿para qué? Para que puedan ser salvos. La salvación era la prioridad. Cuando usted ve, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, esta mujer tenía muchos años con una enfermedad, un flujo de sangre. Y cuando esta mujer se acerca a Jesús, y todos conocemos la historia, ella toca el borde de su manto. Me impresionó que la Biblia dice que esta mujer expresaba, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Esta mujer no dice, yo seré sana. Ella no buscaba sanidad. Ella lo que buscaba era salvación. Y por supuesto que la sanidad es un gran milagro. Nadie dijo que no. Pero más grande, Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice harán aquellos que creen en mí. ¿Qué podemos hacer usted y yo que sea mayor que la resurrección de Lázaro? ¿Qué puede ser mayor que resucitar un muerto? Mayor que resucitar un muerto es lograr que a través de la predicación del mensaje de Dios las personas obtengan la salvación y la vida eterna. Eso es mayor. Sí, porque Lázaro se levantó de la tumba, pero después se tuvo que morir. Y el que recibe un milagro de sanidad se va a tener que morir. Y el que recibe un milagro de pagar deudas también se va a tener que morir. Entonces, ¿qué es superior a eso? La salvación. ¿Está entre sus planes la salvación? ¿Lucha usted todos los días por eso? Lucas capítulo 5, verso 32. Jesús decía, este era el propósito de su venida. Escuche, Lucas 5:32. Mire lo que decía Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Pecadores al arrepentimiento. A eso es lo que he venido. Yo pensé que él había venido a darme casas, carros, becas. Vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Después de la muerte de Jesús, uno dice, bueno, murió Jesús, ya se acabó ese mensaje de arrepentimiento. No, prediquemos algo distinto. Después de la muerte de Jesús, el mensaje que uno de sus discípulos predicó, Pedro, que le había negado en 3 ocasiones, a las multitudes seguía siendo el mismo mensaje. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dijo Pedro. Jesús dijo: hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro también le dijo a los que habían presenciado la sanidad de un cojo de nacimiento que el Espíritu Santo había hecho ese milagro a través de la vida de Pedro. La gente, cuando vio el milagro, empezaron a adorar a Pedro. Y dijeron: pues que yo no soy santo, no me adoren a mí, adoren a Dios. ¿Cómo lo pueden hacer? Hechos 3:19 les dijo Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es crucial para la salvación y para crecer en santidad. Antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, comisionó a sus discípulos al decirles en Lucas capítulo 24, versos 45 al 47, lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso fue lo que Jesús dijo. Eso fue lo que Jesús dijo. Ese es el mensaje cristocéntrico. ¿Qué es el arrepentimiento? Como el mensaje del arrepentimiento es tan crucial y Jesús fue enfático y sus discípulos fueron enfáticos, es importante que podamos comprender entonces a cabalidad el significado bíblico de este término arrepentimiento. Arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento consiste en reconocer nuestro pecado y comprometernos a cambiar de dirección. El dolor y la culpa acompañan el arrepentimiento, pero no son la evidencia del mismo, a no ser que exista un cambio de comportamiento. Hay personas que lloran: yo no lo vuelvo a hacer más. Yo me siento mal porque caí en ese pecado otra vez y yo no quiero desagradar a Dios. Mi amor, yo te prometo que nunca lo vuelvo a hacer. Y otra vez caen en lo mismo. ¿Será que esa persona se arrepintió? Pero si yo lo vi llorando. Es que el arrepentimiento no es un cambio en las emociones. No es un cambio emocional. ¡Ay, lloré! No, el arrepentimiento es un cambio conductual o un cambio en tu voluntad. Un cambio en tu comportamiento. Tú puedes llorar todo lo que quieras, pero si no cambias tu comportamiento, tú nunca te has arrepentido. Si no existe un cambio en el comportamiento, eso que estás sintiendo es simple remordimiento y no arrepentimiento. El remordimiento te hace sentir mal porque, repito, es una emoción. Me siento mal, me siento culpable, me siento sucio, pero no cambias. En cambio, el arrepentimiento siente que se falló a Dios y se produce un cambio en ese comportamiento que se venía realizando. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para arrepentimiento es metanoia, un cambio de mente. Un cambio de mente. Es un cambio
transformador del corazón, especialmente una conversión espiritual. ¿Por qué cambio de mente? Proverbios capítulo 23, verso 7 enseña, en la parte A, Proverbios 23, 7, parte A enseña, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, usted y yo somos el resultado de lo que pensamos. Tal cual es su pensamiento, en su corazón tal es él. Usted y yo somos lo que pensamos. No es que yo soy Humberto, no, yo soy lo que pienso. Entonces, si yo quiero cambiar mi comportamiento, lo primero que tengo que empezar a cambiar es mi manera de pensar. Ayer les decía de formatear el disco duro. Muchas personas no quieren formatear el disco duro porque dicen, es que yo tengo información allí que no quiero perder. Entonces más bien sigo con mi disco duro viejo, pero lo que hay ahí yo no lo puedo dejar. No, tú tienes que formatear el disco. Despojarte del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. No trates de reparar el viejo hombre porque no lo vas a lograr hacer. Ese viejo hombre está corrompido. Es como tratar de coger tu carrito y pintarlo y arreglarlo. Sigue siendo el mismo carro viejo, sigue teniendo el mismo motor viejo. Con Cristo hay que hacer es un intercambio. Señor, este viejo hombre no sirve, yo te lo entrego. Lo crucifico en la cruz del Calvario y tomo el nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, que es Cristo viviendo en nosotros. Pablo no se complicó, por eso dijo, ya con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya yo no vivo. Yo quiero, yo deseo, ya yo no vive. El ego ya no vive, ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora no se hace lo que yo quiero, sino lo que Cristo que vive en mí quiere. Arrepentimiento es cambiar. Cambiar. Cuando alguien se arrepiente, cambia sus malos caminos en obediencia a Dios. Cambia. Si usted sigue siendo el mismo, si usted sigue siendo la misma persona, usted jamás se ha arrepentido, aunque vaya a la iglesia. El arrepentimiento comienza cuando el Espíritu Santo nos muestra lo que hemos hecho mal. En ese instante sentimos dolor al reconocer nuestro pecado contra Dios y nos sentimos culpables, pero no nos quedamos allí. Ese no es el final. Un arrepentimiento genuino, cuando reconozco que he fallado a Dios, implica un cambio de mente, un cambio de corazón, una dirección, un cambio en mi conducta. En vez de tolerar el pecado, ahora lo aborrecemos y vivimos en obediencia al Todopoderoso. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. En el Nuevo Testamento se usan varios términos para referirse a la salvación. La salvación. Repito, ya no se habla de esto ya como que dejó de ser importante. Hoy la gente es no, yo quiero esto, el Señor hazme esto, yo te pido esto, El Señor no es Aladino, que usted frota la lámpara y yo quiero y se cumplen deseos. Jesús vino a morir para salvarnos. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿salvarnos de qué? Ese es el meollo del asunto. Ese es el centro del Evangelio. Tanto Cristo como Pablo llamaron a las personas al arrepentimiento. Pero Juan hizo énfasis en creer. Juan capítulo 20, verso 31. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es fe, creyendo. Lamentablemente la fe
solo va hacia una dirección. Usted le pregunta a alguien en la actualidad qué es tener fe. Entonces la persona que tiene fe, se nos ha vendido la idea, la persona que tiene fe es la que más colecciona milagros. Yo soy una persona de fe porque no me ves la casa que tengo. Yo soy una persona de fe porque no me ves el empleo que tengo. Yo soy una persona de fe porque no me ves que mi nevera está llena siempre de comida. ¿Por qué no soy una persona de fe para obedecer a Dios? ¿Por qué no soy una persona de fe para creer que lo que Dios me está diciendo o lo que demanda de mi vida, yo lo pueda obedecer? ¿Por qué no fe para eso? A veces tomamos la Biblia, Señor, tu palabra dice. Y me imagino que Dios dirá, ¿qué me vas a decir que la palabra dice si la palabra la hice yo? Yo sé lo que la palabra dice. Así que no me vengas a aplicar la palabra a mí, aplícatela a ti. Señor, tu palabra dice que tú suplirás. Eso yo lo sé. ¿Por qué no te aplicas la palabra tú mismo? Señor, tu palabra dice que sin santidad nadie te podrá ver y yo quiero ser santo. ¿Por qué no nos aplicamos la palabra de esa forma? Quienes redactaron la Biblia no fueron guiados por el Espíritu Santo a usar todas las palabras que existen en relación con salvación. Cada vez que hablaban de ese tema, de la salvación, los términos fe, los términos creer y el término arrepentimiento se refieren a la conversión. Fe, creer, arrepentimiento. A la conversión. Y pueden ser usados de manera indistinta. Lamentablemente hoy se habla de fe, repito, fe para que Dios haga milagros. Solamente. Fe para salvación no, es para que Dios haga milagros. La fe y el arrepentimiento pueden ser descritos como dos caras de una misma moneda, fe y arrepentimiento. Yo no puedo decir que tengo fe en Cristo y no actuar como Cristo me dice que actúe. Fe solo para que Dios me dé un empleo, fe solo para que Dios me proteja y me guarde. ¿Por qué no fe para que Dios me salve? ¿Por qué no fe para creer que Dios puede cambiar mi mal comportamiento? ¿Por qué no fe para creer que Dios puede hacer de mí una persona diferente? ¿Por qué no fe para creer que si Cristo me libertare seré verdaderamente libre? Las dos son imprescindibles para ser salvo, fe y arrepentimiento. Y aunque solo se haga mención de una de ellas, en un pasaje en particular, la otra también está implícita. Y por supuesto usted va a escuchar que se hable más de fe. Entonces fe es, ten fe. No, fe es que yo puedo estar por encima de los problemas. Fe es que nada me queda grande. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas le explicaron al carcelero de Filipos cómo ser salvo, le dijeron, Hechos 16:31. Mire lo que ellos le dijeron. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Preguntaron, ¿cómo podemos ser salvos? Y ellos le dijeron, sencillos, cree en el Señor Jesucristo. Aquí la palabra que usaron fue cree. Y serás salvo tú y tu casa. Aquí no le dijeron arrepiéntete. Le dijeron cree. Porque el creer en Él nos tiene que llevar al arrepentimiento. Pues solo un término. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Un solo término era necesario, ya que el concepto incluye los dos. Cuando hablamos de creer, hablamos de arrepentimiento. Cuando hablamos de fe, hablamos es de arrepentimiento. La salvación genuina siempre trae como resultado un cambio de vida, o debería traer por lo menos es un cambio de vida. El bautismo describe esa conversión. Morimos al pecado, somos sepultados cuando nos sumergimos con Cristo y levantados con Él
para una nueva vida. Hay gente que dice, sí, ya yo me bauticé. Pero nunca han cambiado su vida. El bautismo es una expresión pública de mi deseo de consagrarme a Dios a partir de ese momento, solo para Él. Romanos 6:4 dice la palabra. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿La muerte de qué? Del viejo hombre, por el bautismo. Y si al bautizarnos hemos muerto al viejo hombre cuando nos levantamos de las aguas bautismales, ese viejo hombre ya no debería estar viviendo en nosotros. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El que se sumerge en las aguas del bautismo deja el viejo hombre sepultado allí, y al salir de las aguas bautismales, su vida debe ser una vida nueva. Yo me bauticé, pero siguen en lo mismo. ¿Para qué te bautizaste? Lo que hiciste es que te mojaste nomás. La muerte al pecado y la vida nueva en el Señor. Repito, la muerte al pecado y la vida nueva en el Señor son la evidencia de una salvación genuina. Si con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, ¿por qué mi comportamiento sigue siendo el de mi vieja naturaleza, si el que se supone vive en mí es Cristo? Si usted va a un cementerio y le lleva una bandeja paisa, un churrasco argentino, o entra al cementerio con un boca chico con yuca harinosa, o una mojarra frita, yo no sé, o un sancocho de pescado, o allá en San Andrés Islas, un rondón, y usted entra al cementerio con esas exquisiteces, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Los muertos no se van a levantar, aunque la sazón de la persona que preparó los alimentos sea una excelente sazón. No se van a levantar. ¿Y por qué no se van a levantar? Porque están muertos. Entonces, el que está muerto frente a la tentación no reacciona. El que está muerto frente a la injuria no reacciona. Porque está muerto, le resbala todo. Si usted todavía se hiere y si usted todavía reacciona frente a un ataque, usted está vivo. Usted se quitó los clavos de la cruz y está vivo. Si se vuelve a encontrar con la tentación que antes no quería, y esa tentación te lleva otra vez a caer en lo mismo, es como si te quitaras los clavos. Ay, Señor, espérame, pero es que esa adicción me tiene controlado. ¿Tú me entiendes, Señor? Vengo después. Yo me quito los clavos, los dejo aquí y luego el domingo me crucifico. Mientras está la reunión. Cuando se acaba la reunión los quito y sigo en lo mismo de antes como si nada pasara. Usted está vivo. No, pastor, es que a mí el que me la hace me la paga. Usted está vivo. Usted está vivo. Si nada cambia en nuestra vida, es porque no nos hemos arrepentido. Y solo tenemos una fe intelectual. Si no comprendemos que la fe y el arrepentimiento son las dos caras de la salvación, fe y arrepentimiento, trataremos de separarlas. Yo tengo fe porque cuando yo oro, el Señor responde a mis peticiones. No, yo tengo fe para creer que Cristo murió por mí y se llevó mis pecados en ese madero y me hizo libre. Creo que ya no soy el mismo. Creo que si estoy en Cristo, nueva criatura yo soy, y las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No, yo tengo fe porque mira el carro que me compré. No,
eso la fe mía es impresionante, porque el crédito me lo aprobaron de una. Espérese que le empiecen a cobrar a ver si va a decir lo mismo. Algunos afirman que el arrepentimiento es innecesario para ser salvo. Lo ven como una obra interna, pero solo somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿No se dan cuenta de que tanto la fe como el arrepentimiento caracterizan una salvación genuina? Los verdaderos cristianos depositan su fe en el Señor y se alejan del pecado. Porque algunos súper espirituales dicen, no, es que esto es por gracia. Entonces, como es por gracia, yo no tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es vivir en mi vida de pecado, porque Dios entiende que yo soy débil. Si la gracia de Dios se ha derramado sobre tu vida, entonces el apartarte de los malos caminos debería ser una manifestación de lo agradecido que estás con Él. No es que Él me dio su gracia y sin merecerlo, eso significa que yo tengo que seguir en lo mismo, en la misma perdición. Otros sitúan el arrepentimiento antes de la salvación. Creen que deben purificar sus vidas antes de confiar en Cristo, pero no tienen el poder para hacerlo y por eso no dan el paso de fe. Es que yo sé que le voy a fallar a Dios. Ya le estás fallando. Tanto la salvación como la purificación son obras de Dios. Es su Espíritu quien nos guía al arrepentimiento, al traer convicción de pecado a nosotros y al hacernos reconocer nuestra necesidad del Salvador. El Evangelio explica que Jesucristo pagó la deuda de nuestros pecados con su muerte. Cuando depositamos nuestra fe en Él como Salvador, nuestros pecados son perdonados. Y Dios nos limpia tal y como promete en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Mire qué dice. Mire qué dice. Si confesamos nuestros pecados. Ahora otro texto dice, el que confiesa y se aparta. No es solo confesar, es que ya yo me confesé, pero si no te apartaste, sigues en lo mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. O sea, cuando Él nos perdona, nos limpia. Pero si confesamos, si nos apartamos. El arrepentimiento trae un cambio inmediato cuando somos salvos. Pero también consiste en un proceso continuo después de ese suceso. Somos cambiados de manera radical al ser salvos, pero el proceso de purificación, el proceso de perfeccionamiento en nuestra vida no siempre es rápido. Cada vez que Dios nos muestre un área que debe ser cambiada, debemos alejarnos de ese pecado por el poder de su Espíritu que mora en nosotros. Dije, por el poder de su Espíritu, porque la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto me enseña algo, que hay una liberación que no es verdadera. Seréis verdaderamente libres, es decir, hay una libertad que no es verdadera. ¿Cuál es esa libertad que no es verdadera? La libertad que tratamos de obtener por nuestros propios medios. No, yo me propongo cambiar. Yo hago fuerza y yo sé que a partir de este año voy a ser distinto. Mira, si no es Dios el que te ayuda, no lo vas a poder lograr. No lo vas a poder lograr. Tienes que pedirle ayuda al Señor para que la gloria de tu liberación no sea tu ayuno, tu entrega, tu esfuerzo, sino solo sea de Él. Al final dices, si no hubiera sido por la intervención de Dios, yo no hubiera sido librado de esta atadura que yo tenía. Esa es la verdadera liberación. Usted cada vez que se acuerda de dónde Dios lo sacó, dicen, no fui yo nunca lo pude hacer, intenté de varias maneras cambiar, ser distinto.
Pero cuando Él vino y lo hizo, wow, fue tan fácil, sencillo. Yo no sé en qué momento Él cambió mi vida. Pero la gloria seguirá entonces siendo para Él. No fue, es que cuando yo oro, yo hice unos ayunos y por eso Dios. No, tienes que morir. Tú nada, es Él. Como el Señor nunca cesa de purificarnos y lo hace todos los días con su palabra, no debemos dejar de confesar y arrepentirnos. Proverbios 28:13 dice la palabra, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Ay, yo quiero prosperar. No vas a prosperar si sigues encubriendo tus pecados. Nadie se da cuenta, pues Dios se da cuenta. Mas el que los confiesa y se aparta, dos acciones, confesar y apartar, alcanzará misericordia. Hay gente que se acostumbró a estar los domingos confesando y entre semana pecando. Peco, rezo, empato y todo está bien. No funciona. Si no vas a confesar para apartarte, no confieses porque estás perdiendo el tiempo. Te estás engañando a ti mismo. La confesión no solo consiste en enumerar nuestras desobediencias ante Dios, agradecerle por su perdón y continuar con nuestra vida como si nada hubiera pasado. La confesión consiste en estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado y a lo que debemos hacer en relación a Él, es ver nuestros pecados desde su perspectiva. La confesión bíblica incluye una actitud de arrepentimiento. No se trata de confesarlos a la ligera, sino con un arrepentimiento que produzca victoria sobre el pecado por medio del poder del Espíritu Santo y un cambio en nuestra manera de actuar y de comportarnos. Ay, pero es que ha sido difícil. Pastor, dejar ese pecado es difícil. Yo decía lo mismo. Eso es difícil. Pero aprendí algo. Si resulta difícil vencer el pecado cuando ya Jesús dijo que venció en la cruz, si resulta difícil a pesar de haberlo confesado, a veces ¿sabes cuál es el problema? El problema radica en que todavía disfrutas el pecado, en que todavía te gusta lo que haces. El hijo pródigo pudo levantarse de su condición donde se encontraba, porque él empezó a darse cuenta de algo. Wow, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Sabe dónde estaba el hijo pródigo? Estaba apacentando cerdos. Solo cuando llegó a apacentar cerdos fue que él reconoció la necesidad del padre. Mientras aún tenía dinero, él seguía malgastando. Y mientras tú creas que puedes seguir bajando más, descendiendo más, entonces tú seguirás en tu adicción, tú seguirás en tu pecado, porque tú crees que no has tocado fondo. Lo bueno de tocar fondo, de sentirse así en el piso, es que ya no puedes descender más. Ahora el único camino que te queda es hacia arriba. El problema es que hay personas en el fondo y les fascina seguir en el fondo. Y se justifican de muchas maneras para no salir de allí. El arrepentimiento es necesario para todos. Para el no creyente es esencial para su salvación. Pero también para el creyente es crucial para una diaria purificación y una continua comunión con Dios. Cada día que Dios te da una nueva oportunidad de vivir, aprovéchala. Porque tal vez hay cosas en tu vida que necesitas poner a cuentas. No, Dios me ha dado vida porque es que yo soy bueno. No.
Dios te ha dado vida y te ha prolongado la vida por una sencilla razón, para ver si reconoces tus pecados y te arrepientes de corazón, y no sea que al partir de este mundo te pierdas lejos de su presencia en la eternidad. No es que yo tarde, dice el Señor, es que soy paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Hay personas que consideran que como a ellos les va bien en todas las áreas de su vida, entonces todo está bien. Y tu prosperidad no es una evidencia de que estás bien. Cuídate del día en que pienses que ya Dios no tiene nada más que trabajar en ti, porque ese día el orgullo habrá entrado en tu corazón. Isaías, al tener ese encuentro con el Señor en su presencia en Isaías 6, lo primero que dijo fue: ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de labios inmundos han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si cada vez que tú vienes a la presencia del Señor, si cada vez que tú buscas a Dios en oración, lo primero que ocurre no es una confrontación con tu naturaleza de pecado, entonces tu corazón está endurecido. Que no te pase como aquel fariseo que delante de la presencia del Señor empezó a reconocer lo bueno que era. Yo ayuno, yo diezmo, no. Delante de la presencia del Señor, cuando hay humildad, entonces tú dirás: sé propicio a mi pecador. Y reconocerás siempre. Casi que a uno no le da tiempo. O si no, miremos al hijo pródigo. ¿Qué pidió cuando llegó a la casa del padre? Él no dijo: vengo arrepentido, así que me haces el favor y me das un vestido nuevo. Vengo arrepentido, dame un anillo nuevo. Vengo arrepentido y haz una fiesta para mí, que me arrepentí. No. Él dijo: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Yo aquí no vengo por bendiciones, Padre. Yo aquí no vengo para que tú me des más dinero, fama o posición social. Yo te quiero es a ti, es lo único que anhelo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué hacen los jornaleros? Los jornaleros trabajan. He venido porque quiero trabajar para ti. Porque quiero rendirme a ti, quiero servirte a ti. Y este chico, sin haber pedido nada, le dieron todo. Le dieron vestido, le dieron anillo, calzado, mataron al becerro gordo, sin haber pedido nada. A veces uno piensa que entre más pide, Dios más le da. No, Dios lo que mira es la actitud del corazón con lo que tú vienes a tu presencia. ¿Es malo pedir? No. Pero cuando tú solo te acercas a Dios para pedir, tú no amas a Dios, tú eres un interesado, eres una interesada, buscando solo bendiciones de Dios, y no a Dios. Cuando Jesús estuvo en medio de este mundo, multitudes le seguían. Y Jesús tiene que detenerse y decirles: si ustedes quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Porque las multitudes iban era porque Él hiciera un milagro, no les interesaba la salvación que Jesús vino a ofrecerles. Y por eso lo mataron en la cruz, cuando Jesús dejó de hacer milagros. El milagro más grande que tú y yo hemos podido recibir se llama la salvación. Si para ti el hecho de que Jesús haya derramado su sangre en la cruz del Calvario no es un milagro, entonces nada de lo que Él puede hacer es un milagro. No sé si te has preguntado, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Miremos algunas razones por las que el Hijo de Dios tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario. Para eso es necesario que regresemos a los fundamentos. Jesús tuvo que morir en la cruz porque, número uno, nadie es perfecto. Nadie. Ni siquiera tú, ni siquiera yo. Romanos 3:10 dice la palabra. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No, pero es que yo hago buenas obras, yo no le hago mal a nadie. No, tú no eres justo. Ninguno es justo. Nunca podremos encontrar a una sola persona que sea perfecta. Y tampoco tú eres perfecto. No cumplo mis propias expectativas, mucho menos el estándar perfecto de Dios. Y tampoco tú. Todos nos hemos equivocado de una u otra manera. La Biblia dice en Romanos 3:23 esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el que parte de este mundo sin Cristo en su corazón está destituido de la gloria de Dios. Jesús murió para declararnos justos. Dios quiere ser justo. Cuando alguien rompe la ley, debe haber una consecuencia de ello. Cuando rompes la ley de los hombres, pagas la multa que imponen los hombres.
Cuando rompes la ley de Dios, pagas la multa de Dios. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo segundo, por lo cual Jesús vino a morir. Jesús murió para pagar el precio de nuestros pecados. Nunca olvides esto. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús tomó sobre sí mis pecados y todos los pecados que han sido cometidos. Esas son las buenas nuevas. Eso significa evangelio. Jesús murió para pagar el precio que nunca podrías pagar tú ni yo. Así que acepta el regalo gratuito de Dios, que es su salvación. Dios nos ofrece el regalo gratuito de la salvación, porque Jesús tomó sobre sí nuestros pecados. Pero es un regalo que debemos recibir. La Biblia dice en Juan 1:12, debemos recibir. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. A los que lo recibieron. A los que no lo reciben, no. Si no has aceptado el regalo gratuito de la salvación de parte de Dios, oro para que haga esa decisión hoy. No sabemos si hay mañana. Es una cosa entender los fundamentos de cómo tener una relación con Jesús. Y otra cosa distinta es aceptar el regalo de la salvación. Termino con esto. Si Jesús murió por nuestra redención, ¿qué te hace pensar que no necesitas salvación? Hay que pensar. Hay que meditar en esto. Padre amado, gracias. Te damos por el regalo de la salvación. Te damos gracias porque a través de tu palabra tú reorientas nuestra vida y nos permites comprender realmente las cosas que son importantes. Qué buena es la bendición, pero la más grande bendición es tu salvación. Creo que haber escudriñado la palabra, haber tenido una relación contigo durante toda nuestra vida y perder la salvación es el mayor fracaso que habremos tenido. Por eso te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a tener nuestras prioridades en orden. Por supuesto que la vida sería mucho mejor si todas nuestras necesidades están resueltas. ¿Quién no viviría mejor si no tuviera deudas? ¿Quién no viviría mejor si su cuerpo estuviera sano? Pero más allá de esas cosas, el que se sana tarde o temprano va a tener que morirse. Y el que acumula muchas riquezas en este mundo, tarde o temprano tendrá que dejarlas. ¿Y qué de la salvación? ¿Y qué del poder estar contigo en la eternidad? A eso fue a lo que viniste en este mundo. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que todo aquello que aprendimos que no era correcto con respecto a la fe sea cambiado, y queremos que tú formatees este disco y nos ayudes a entender que fe también es arrepentimiento, que creer también debe ser acompañado del arrepentimiento. Ayúdanos, Espíritu Santo. Trae, te pido en esta hora, un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Que así como el hijo pródigo llegó a esa condición de decidir levantarse y volver al Padre por voluntad propia,
hoy nosotros podamos levantarnos e ir a donde tú te encuentras y decirte: Señor, no somos dignos de ser llamado tu hijo. Hay alguien que estará diciendo: yo no necesito arrepentirme porque yo estoy en la casa del Padre. Pensando como aquel hermano mayor. ¿Sabes una cosa? Si bien lo que el hijo pródigo hizo no fue lo correcto, apartarse del Padre, el único que entró a la casa del Padre, recibió el perdón del Padre, fue el que se arrepintió. Hay muchos como hijos mayores dentro de las iglesias que se consideran buenos, tanto que te sirvo y a mí no me das ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando el Padre les invita a entrar a ellos, ellos dicen: no quiero, y se quedan por fuera. Y estaban en la casa del Padre. Señor, yo no quiero ser como ese hermano mayor que estando en tu casa perdió el regalo de la salvación, ese cordero gordo, prototipo de Cristo crucificado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La meta de este hijo mayor no era la salvación, la meta de este hijo mayor era que el Padre le podía dar: tanto que te sirvo y no me das ni un cabrito. Él, cada vez que se acercaba al Padre, cada vez que servía al Padre, lo hacía con una motivación: ¿qué me irá a dar el Padre hoy? Y muchas veces venimos a la presencia de Dios a eso: hoy quiero que me hagas este milagro de sanidad, mañana te pido que hagas esto, y te pido lo otro, eso es lo único que me interesa. En cambio, aquel joven dijo: yo no soy digno. Y hoy venimos a tu presencia diciendo lo mismo: Señor, no somos dignos. ¿Cuántas cosas necesitamos cambiar? Ayúdanos, Señor, que al entrar en contacto con tu palabra, esta produzca arrepentimiento y traiga convicción de pecado a nuestras vidas. Gracias por lo que has ministrado a nuestros corazones hoy. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Muchas gracias a todos por ayudarnos a soñar. Gracias por su apoyo, por su aporte a este ministerio. Si desean seguir apoyándonos para seguir conquistando más cosas para la gloria del Señor, lo pueden hacer a través de este número que aparece en pantalla. Es un número de Nequi, también es el número de Da Vivienda, si hay alguien que quiere ayudarnos a seguir sosteniendo esta obra ministerial, porque estos dibujos animados pues tienen un costo para poder realizarlo, no solo de trabajo, de esfuerzo, sino también de recursos económicos para poder realizar estas producciones animadas. Entonces, si usted se anima también a creer que Verdades Eternas es un ministerio de bendición y quiere ayudarnos a seguir adelante con el desarrollo de esta obra, lo puede seguir haciendo. Muchas gracias a todos los que confían en este ministerio. Gracias a todos por ayudarnos siempre. Gracias. El Señor los bendiga. Capítulo: Jonás y la gran ballena. No se lo pierda. A todos ustedes, mil gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Dele me gusta a nuestra página de Facebook. Y no olviden, si Jesús murió por nuestra redención, ¿qué te hace pensar que no necesitas salvación? Hoy es un buen tiempo para meditar en eso y aceptar el regalo de la salvación. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de